Muy buenos días a todos, buenos días a nuestros Facebook espectadores. Hoy iniciamos el ciclo de capacitaciones virtuales, les corresponde a la dimensión jurídica, como anunciamos en la charla pasada. Entonces, me presento, yo soy el abogado Héctor Báez Blanco, director de la asesoría jurídica del CONES. Acá me acompaña Marcelo Paredes, a mi izquierda, José Cáceres, Rosa Trinidad y otra integrante de la dimensión jurídica que hoy no pudo acompañarnos es la abogada Melissa García. Hoy vamos a ver todo lo que hace referencia al estudio de los proyectos que ingresan al CONES en su dimensión jurídica. Una de las labores justamente de la dirección jurídica es la revisión de esta dimensión. Entonces vamos a ir viendo qué consideramos desde la dimensión jurídica en todos los proyectos que ingresan al CONES para la revisión y posteriormente aprobación. Acá iniciaremos con las normativas vigentes. Cuando el compañero pase la diapositiva, con las normativas vigentes vinculadas a la dimensión jurídica propiamente dicha. Antes de iniciar, queremos recordarle a todos que la compañera levanta ahí el formulario para poder inscribirse, de tal modo a que al culminar este curso puedan obtener su certificado. Entonces, dicho esto, otra cosa importante también es que pueden hacer las consultas que surjan en la medida que la charla sea llevada a cabo. Entonces, al final, el compañero Marcelo se va a ocupar de responder todas las consultas que surjan y aquellas que por el tiempo o que surgieran después del cierre, vamos a estar respondiendo por los mecanismos correspondientes como ser correo electrónico y el propio Facebook, que estará luego ahí, va a quedar ahí compartido toda esta charla para quienes quieran ver posteriormente. Bueno, Juan Vicente, si podemos pasar. Bueno, iniciamos ahora con las normativas vinculadas a la dimensión jurídica. Tenemos primeramente la ley madre, la 4995 de educación superior, modificada recientemente en su artículo 15 por la ley 7301. Después tenemos la resolución 166 que regula la ley mencionada previamente. Luego, para los procesos de EAD tenemos la resolución 63/2016 que acá se está revisando y va a tener posiblemente modificaciones dentro de poco tiempo. Continuamos, encontramos la resolución 700 que justamente establece el procedimiento para la habilitación de programas de posgrado. La resolución 705 por su parte, localización de laboratorios, de las IES filiales, entonces establece requisitos en dicha resolución. También tenemos que considerar para la remisión de los proyectos los anexos 1, 2, 4, 5 y 6 de la resolución 515 del año 2020, igualmente en proceso de revisión. Otras resoluciones que son observadas al momento de la verificación en la dimensión jurídica son la resolución 79, habilitación de carreras de grado, la resolución 232, actualización de carreras, que modifica parcialmente la resolución 116/2017. De igual modo tenemos la resolución 255 que establece criterios y categorías de las áreas del saber. Posteriormente vemos que está la resolución 622 que reglamenta procesos de convalidación en los niveles de pregrado, grado y programas de posgrado.
culminando con la resolución 116, que establece criterios requeridos para los procesos de actualización. Hasta aquí mi ponencia. Ahora vamos a pasar con la compañera Rosa Trinidad, que va a estar hablando de algunas cuestiones a considerar establecidas en la normativa que citamos previamente y comenzando con la Constitución Nacional. Muy buenos días a todos. Entonces continuamos con toda la normativa. La base de toda la normativa siempre sería entonces la Constitución Nacional en su artículo 79, que habla específicamente de las universidades ya con su autonomía. Específicamente entonces se refiere a que establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y planes de desarrollo nacional. Este artículo de la Constitución Nacional lo complementamos con la Ley 4995, siguiente, en su artículo 33, en donde complementamos específicamente el artículo de la Constitución con todos los incisos que corresponden a la autonomía y que nosotros tenemos en cuenta para el estudio de proyectos y aprobaciones correspondientes. Entonces, siguiente, Juan Vicente, por favor, son este artículo con todos sus incisos correspondientes a lo que implica la autonomía de las universidades. Siguiente. Luego ya específicamente dentro de nuestra ley 4995, ya artículos vinculados por supuesto a la elaboración de los proyectos académicos. En primer lugar, el artículo 62, que habla específicamente de los cursos de pregrados que están orientados específicamente a la preparación para ocupaciones de carácter con ejercicio de una profesión técnica, que otorga específicamente el título de técnico superior en una especialidad técnica específica. Siguiente. Sí, sería el artículo 63, que ya habla específicamente de carreras de grado. Las carreras de grado, por supuesto, tendrán una duración mínima de 4 años y 2.700 horas cursadas. Y de acuerdo, por supuesto, a los estándares internacionales vigentes también, las carreras podrán tener una duración de 5 a 6 años también, propiamente. Siguiente. Aquí hablamos ya, dentro de nuestra ley 4995, sobre los programas de posgrados. Y son dos artículos específicos, el artículo 64 y el 68 propiamente. En cuanto al 64, programas de posgrado serían capacitaciones, especializaciones, maestrías y doctorados. Y para acceder a estos programas, por supuesto, es necesariamente poseer previamente un título de grado. El artículo 68 se refiere ya específicamente a los doctorados o estudios de doctorados, que tienen por finalidad entonces la capacitación para la realización de trabajos de investigación original. Siguiente. Y luego lo que corresponde ya a la educación superior a distancia. Dentro de la ley 4995, dos artículos específicos se refieren a este punto. El artículo 69 y 70, y luego tenemos por supuesto la resolución 63, que complementa para la elaboración de proyectos a distancia, por supuesto. Siguiente. Y luego ya las resoluciones dentro del CONES, la 420, que fue emitida en el año 2020, y con sus modificaciones la resolución 42, emitida en el año 2024. La resolución 420 habla sobre el reglamento que establece la Comisión de Admisión y Control de Procesos, pautas, procesos y plazos aplicables a la creación de instituciones de educación superior, aprobación y actualización de carreras de pregrado, grado y programas de posgrados. Y la resolución 42 ya habla en relación a las modificaciones que hace en esta resolución 420. Siguiente. Y aquí tenemos las modificaciones realizadas en base a estas dos resoluciones. La resolución 420 mantiene vigente la mayoría de sus artículos, a excepción, por supuesto, de los siguientes artículos que se refieren abajo. La resolución 42 modifica específicamente 4 artículos de la resolución 420. El artículo 4, que habla sobre el análisis de forma de los requisitos exigidos. El artículo 6, que habla del plazo previsto para el reingreso, que será de 10 días hábiles, en referencia, por supuesto, a los proyectos. El artículo 7, que habla del proceso interno de estudio. Y el artículo 8
aprobación condicionada o provisional, que son 4 artículos que modifican entonces la resolución 42-2024. Y con esto yo culmino y le doy la palabra al compañero. Bueno, antes de que José pueda exponernos, es importante aclarar que lo que hasta acá citamos de forma general son las disposiciones tanto de la ley 4995 y resoluciones citadas previamente que hacen al estudio del proyecto académico. Y como esto prácticamente también es considerado para todas las dimensiones que hasta hoy tuvimos, entonces dimos un pantallazo general sin entrar a leer punto por punto, artículo por artículo. Lo que ahora va a pasar a exponer el compañero José es lo que hace al estudio en sí del proceso del análisis documental de la dimensión jurídica. Por eso es que lo que hasta ahora pusimos con la compañera Rosita es de forma general de todas las disposiciones que ya hemos visto tanto en la charla que llevó a cabo la dimensión académica, infraestructura y demás. Entonces, a modo de aclaración, ahora pasamos a lo que viene a ser el estudio de la dimensión jurídica en sí, y vamos a dejarle acá al compañero José que nos pueda dar luz a la oscuridad. Muchas gracias, director. Muy buenos días. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. El proceso que estuvo relatando la compañera Rosa, que se basa en las resoluciones 42 y 420, trata específicamente sobre el proceso de admisibilidad. En dicho proceso, lo que se hace es un estudio formal de los requisitos exigidos para la presentación de los proyectos académicos. Entonces, si es que reúnen todos esos requisitos, ahí el proyecto ingresa y inician lo que sería el estudio de la cuestión de fondo de cada uno de los documentos. En las capacitaciones anteriormente realizadas ya se estuvieron viendo los requisitos para ser aprobadas en la dimensión académica, infraestructura y económica propiamente dicha. Ahora nos vamos a basar en lo que sería la cuestión de la dimensión jurídica. La presentación lo que tratan de hacer en honor al tiempo es englobar ya el estudio de todos aquellos niveles, tanto de grado como de posgrado, por lo que los requisitos quizás sean todos apliquen para todos aquellos niveles, iniciando principalmente por la personería jurídica. Esto implica principalmente la ley de creación. Hoy en día en el anexo 3 se hace una excepción en la cual la IES puede indicar en qué expediente había presentado ya la ley para no volver a presentar de vuelta dentro del proyecto. En ese caso deberá indicar el número de expediente en el cual hizo entrega, pero es importante hacer la aclaración que dicho proyecto tuvo que haber sido aprobado, por lo que debe mencionar el número de resolución CONES a través del cual se aprobó dicho proyecto. En el caso de los institutos superiores, generalmente son los que presentan modificaciones en su ley de creación, considerando el constante avance de las áreas del saber, y en ese caso deberá manifestar al CONES acerca de su actualización de la ley. Siguiente, por favor. Continuamos con los estatutos. En este caso, teniendo en cuenta que es un instrumento público, debe estar debidamente registrado ante registros públicos y es el documento que presentará al CONES. En el caso de que ya haya sido aprobado, de igual forma, así como la personalidad jurídica, puede indicar el expediente en el cual fue aprobado, pero también haciendo mención a la resolución CONES de aprobación. En caso de que haya alguna modificación, el artículo 9 de la resolución 166 exige que se haga dentro del plazo de 5 días la comunicación, pero solamente una comunicación. El CONES no tiene un parecer, no emite un parecer vinculante con respecto a la modificación de dicho estatuto. El siguiente, por favor. Conforme al artículo 25 de la Ley de Educación Superior y sus concordantes, nosotros elaboramos un listado de aquellos requisitos que deben contener los estatutos para poder ser aprobados por el CONES. También quiero detenerme un rato y hacer referencia a que todas las normativas manifestadas por el director y por la compañera Rosa sirven como base de estudio para el estatuto y también para las reglamentaciones que a continuación voy a pasar a poner.
Iniciamos principalmente, bueno, todo estatuto debe tener la denominación de la universidad, debe tener un domicilio fijo, el cual será el asiento para todas las notificaciones a recibir por parte de la institución. Los fines, que se encuentran también en la Ley 4995, el régimen de elección de autoridades. No obstante, tenemos que tener en cuenta que las universidades siempre son manejadas por un rector y los institutos superiores por un director general. Conforme establece el artículo 37 y 53, exigen los requisitos mínimos para ser rector y para ser director general. El patrimonio social de administración, el mecanismo de otorgamiento de títulos, el régimen de extensión universitaria, disciplina, sanciones y disposiciones transitorias son aquellos requisitos que en base a la autonomía universitaria pueden disponer las IES. Siguiente, por favor. Los documentos internos de aprobación de la carrera. Debe presentarse la resolución de habilitación y utilización del proyecto educativo. Esto implica la aprobación de un proyecto por parte del Consejo Superior Universitario o el Consejo Directivo. Hay que tener en cuenta también que los firmantes deben ir en concordancia con lo declarado en sus estatutos. Las autoridades deben estar vigentes en su mandato, su representación dentro de las universidades o los institutos superiores. Al igual que todos los reglamentos posteriormente presentados al CONES, así como toda documentación que sea sujeta a análisis, tiene que estar debidamente aprobada por resolución por parte de las autoridades de la IES. Siguiente. La estructura organizacional y funcional. Esto implica una declaración por parte de quién serán los responsables por parte de las IES para el control de la carrera o programa que será aprobado ante el CONES. Debe presentarse el organigrama. En dicho organigrama establecerá claramente la máxima autoridad, un representante, siendo un director de carrera o la unidad pedagógica que será responsable del control de dicha carrera. Eso sería todo. Siguiente. Estos documentos justificativos de dominio y posesión de inmuebles también son analizados por la dimensión de infraestructura, pero en la dimensión jurídica se analizan lo que serían ya los requisitos de forma. Que, por ejemplo, tiene que avalar mínimamente el tiempo de duración de una cohorte. También el contrato tiene que estar vinculado a la institución, porque muchas veces se dieron casos en los que los contratos presentados eran entre particulares, pero no hacían referencia a la universidad o el instituto superior, por lo que hoy día es una exigencia para su aprobación. Siguiente, por favor. Bueno, entramos en lo que serían los reglamentos. Principalmente quiero irme al punto E, considerando que es el que mayor problemas presenta. Este reglamento tiene que ir siempre en concordancia con lo que establece la resolución 622, que es la que aprueba el reglamento de convalidaciones del CONES. Hay un punto muy específico que se da en el caso de las carreras de ciencia de la salud, en la cual establece para convalidar entre instituciones o promover la movilidad estudiantil, la institución tiene que hacer un análisis a través de un técnico, del especialista en la cátedra, que será convalidado por el estudiante, para poder ingresar a otra institución. Es un requisito que muchos de ellos no presentan, por lo que generalmente son objetados y devueltos sus proyectos. El reglamento de admisión, evaluaciones, prácticas y pasantías profesionales se adecuan a lo que sería la autonomía universitaria, por lo que si cuenta con los requisitos de forma debidamente aprobados por el Consejo Superior Universitario y sus autoridades, entonces tendrán el visto bueno de la dimensión jurídica. El trabajo de fin de grado se adecua, es necesario presentar el reglamento de trabajo de fin de grado en el caso que realmente apliquen dicho trabajo en el proyecto presentado para su aprobación. Y el reglamento de créditos, finalmente, en base a las nuevas normativas, exige la presentación de un reglamento elaborado por la institución. Hay una observación ahí abajo que dice que el reglamento académico deberá adecuarse principalmente a lo que establece la sección 4, que son los derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes, considerando que la labor del CONES es velar por la educación, que es un bien público, y también cuidar de sus usuarios. Siguiente. Finalmente, los convenios suscritos. Nuevamente hacemos referencia a lo que es el área de ciencia de la salud, que en la próxima capacitación van a estar
interiorizando más acerca de esta área. Pero principalmente hoy día tenemos la resolución CONES número 43, la cual establece las condiciones generales que deben contemplar los convenios suscritos para el desarrollo de prácticas supervisadas de estudiantes de carrera de pregrado, grado y programas de posgrado de las ciencias de la salud. De igual forma, deberá prever la vigencia de al menos 5 años y deben estar suscritos por la máxima autoridad. Tenemos que tener en cuenta que esto siempre tiene que estar vigente al momento de la presentación del proyecto académico para su aprobación. Siguiente, por favor. Y bueno, es lo que estuve manifestando anteriormente, se basa principalmente en la aprobación de proyectos de grado, pregrado y programas de posgrado. Estas son las normativas a tener en cuenta para las actualizaciones. La dimensión jurídica son muy escasos los requisitos que se solicitan. Nada más sería la resolución de aprobación del proyecto a ser actualizado, convenios actualizados en caso de que apliquen y teniendo en cuenta los mismos requisitos que cité anteriormente. Y bueno, acá lo que establecen son el artículo 3 de la resolución 116, el cual establece los requisitos que son exigidos para la actualización, y también la resolución 166 que establece que por el plazo de 10 años tendrá vigencia la resolución de habilitación en el caso de las carreras o programas de posgrado en el área de ciencias de la salud, y por 15 años para todas aquellas áreas que no sean de ciencias de la salud. Y por último, el artículo 1 de la resolución 232, que es una normativa recientemente aprobada, establece y complementa ciertos requisitos para la actualización de los proyectos académicos. Así que les invito a dar lectura de dichos artículos y también las normativas citadas por el director y la compañera Rosa Trinidad. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí creo que el compañero José ha detallado todo lo que la dimensión jurídica estudia para la aprobación de un proyecto. Ahora vamos, antes de pasar a las dificultades frecuentes que nosotros encontramos en las revisiones, es importante también mencionar que por directrices del presidente Federico Mora, las puertas del CONES están abiertas de par en par para que alguna IES que tenga alguna duda o cualquier persona interesada pueda venir, y acá le recibimos desde la dirección jurídica o cualquier otra dirección, ¿verdad?, en cuyo departamento obre el expediente o la duda de todo interesado. Entonces es importante que sepan que desde el CONES tenemos las puertas abiertas. Cualquier inquietud que sobre un expediente jurídico exista, ustedes solicitan una audiencia y acá se les fija en la brevedad posible. Entonces acá, dicho esto, Marcelo va a hablar un poco de algunas dificultades que encontramos en el proceso de revisión de la dimensión jurídica. Si bien son pocas, porque prácticamente la disposición es bien clara cuando refiere a qué documentos y qué deben contener aquellos documentos que se presentan en la dimensión jurídica. Siempre surgen dudas y eso ahora Marcelo se va a ocupar de vernos. Bueno, gracias, director. Tenemos entonces lo que son las dificultades frecuentes que se presentan al momento de realizar el estudio de los proyectos académicos presentados por las IES. Generalmente tenemos inconvenientes con las documentaciones presentadas. Hay veces que se presentan de forma ilegibles, el escaneado, a veces no es visible la firma ya sea de la máxima autoridad institucional, del rector o del director del instituto. Entonces solicitamos por favor que las documentaciones sean siempre legibles, el escaneado de forma adecuada para poder hacer un correcto estudio del proyecto.
También tenemos situaciones en las que se presentan documentos suscritos por personas no vinculadas a la institución. Recordemos en este caso que todas las documentaciones presentadas deben estar debidamente foliadas y firmadas por la máxima autoridad institucional, en el caso de las universidades el rector, o en el caso de los institutos superiores por parte del director general. También se presentan errores en la foliatura de los proyectos. En este caso tenemos la resolución 420 del año 2020, que en su artículo primero establece todo el proceso y la forma de presentar los proyectos académicos, la forma en que deben ir las foliaturas, los tomos y las firmas de las máximas autoridades. Entonces recordamos a las IES darle una mirada a la resolución 420 que establece el proceso para la presentación de los proyectos académicos. También se presentan dificultades en los proyectos académicos presentados por institutos superiores que no se ajustan al área del saber en el cual se encuentran facultados a impartir ofertas académicas. Y recordemos que esto va de la mano también con la resolución 255 del año 2019, el cual establece las áreas del saber, y esto va de la mano también con la ley de creación de los institutos superiores. En este caso recordemos que la ley 4995, en su artículo 49, establece que los institutos superiores se desempeñan en un área específica del saber en cumplimiento de su misión de investigación, formación profesional y servicio de la comunidad. También se presentan dificultades en cuanto a los convenios presentados por las instituciones de educación superior. En cuanto a la vigencia, hay veces que se presentan convenios desactualizados. Entonces, conforme a las normativas vigentes, en específico la resolución 43 para lo que es carreras del área de la salud y las demás normativas para las demás áreas del saber, se requieren que los convenios presentados estén actualizados y por lo menos abarquen lo que es el desarrollo de una cohorte. Y por último tenemos la presentación de los estatutos. Hay casos en que se presentan borradores de estatutos o estatutos sin lo que es la debida inscripción en la Dirección General de Registros Públicos. Entonces también es un punto importante a tener en cuenta que los estatutos deben estar debidamente inscritos en la Dirección General de Registros Públicos y presentados ante el CONES. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, culminando esta charla, ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas que surgieron en virtud a los que enviaron los compañeros y que ahora Marcelo se va a ocupar de darnos alguna claridad al respecto. Marcelo. Gracias, director. Bueno, tenemos la consulta de Damián Cruz sobre el punto de mencionar en un expediente donde ya se presentó y aprobó. Tuvimos casos que presentamos un nuevo proyecto y mencionamos el expediente con todos sus datos y nos observaron y tuvimos que volver a presentar todos los documentos. Bueno, es importante, Damián, en este caso tener en cuenta que las guías, aparte de mencionar ya las documentaciones aprobadas anteriormente, de igual manera solicitamos que se remitan, en el caso de los estatutos o reglamentos, nuevamente para darle una verificación por parte de la dimensión jurídica y sobre todo, como mencioné anteriormente, que el estatuto esté debidamente inscrito en la Dirección General de Registros Públicos. Bueno, siguiente consulta. Ana Julia González Vázquez consulta: en el caso de constancia provisoria, ¿en cuánto tiempo se daría a fin de que se pueda gestionar el convenio? Bueno, Ana Julia, recordemos que la resolución 43 en su artículo 5 establece que para emitir las constancias provisorias necesariamente se tiene que contar con la aprobación o el dictamen favorable en todas las dimensiones para el estudio del proyecto: la dimensión académica,
la dimensión de infraestructura, la dimensión económica y la dimensión jurídica. Una vez que el proyecto académico cuente con todas las dimensiones, con dictámenes favorables, ahí el CONES gestiona la emisión de la constancia provisoria para que la institución pueda gestionar la firma del convenio. Eso se da inmediatamente desde que cuenta con los dictámenes favorables en todas las dimensiones. Bueno, director, creo que no tenemos más consultas. También es importante aclarar una cuestión que se presenta mucho con la última resolución 79 que ha emitido el CONES para lo que son los procesos de actualización. Perdón, la resolución 232 del 2024, que son para los procesos de actualización, que ha sido emitido el 29 de mayo del 2024, donde la consulta frecuente que recibimos es si el proceso establecido en la resolución 232 son para carreras de grado y de posgrado. En ese sentido es importante aclarar que la resolución 232 se enmarca dentro de los procesos de actualización para las carreras de grado. Posteriormente el CONES emitirá una resolución con una guía adecuada para lo que son las ofertas académicas de posgrado. Entonces es importante hacer esa aclaración porque es una consulta frecuente que estamos recibiendo por parte de las instituciones de educación superior. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, como estábamos indicando, el CONES tiene puertas abiertas y en ese sentido queremos invitarle a todas las personas que nos den alguna sugerencia de otras áreas que quieran nosotros procedamos a realizar capacitaciones en el futuro. Recordemos también que esta charla, este ciclo de charlas va a culminar con la dimensión económica que va a ser en otra fecha que ya está publicada en la página del CONES. Y para ello, desde ya, les invitamos cordialmente para que se unan. Es una de las últimas dimensiones del cual dispone la dirección académica propiamente dicha. Entonces, dicho esto, yo creo que sin más consultas, queremos agradecer a todos los oyentes, Facebook audiencia en general y acá los compañeros que dan apoyo a esta charla. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos volveremos a encontrar seguramente para la capacitación de la dimensión económica. Entonces, muchas gracias a todos, nos vemos pronto.